45. Información para el cambio. Bien, de esta forma arranca Foro 45, Información para el Cambio, a través de Teleradio América, líder en noticias, líder en comentarios. El saludo para María Estela de León. Doctora, ¿cómo se siente? Estamos felices y contentos. ¿Felices y contentos? Estamos en Navidad. Bueno, y hay una sí. cosa que traiga más alegría que la Navidad. ¿Y ya llegó Juanita? Ya hace rato. Ahí vi que los $3,000 que tenían los dominicanos ausentes, pues, le quitaron la mitad. Bueno, qué cosa. Sí. Es una época donde ¿Verdad? se debe expresar la solidaridad. Mira, hoy es Día de la Solidaridad. ¿Hoy? Sí. Sí. A nivel mundial. O sea, que hay que hacer un ejercicio de solidaridad Hay que dar un siempre. abrazo solidario. Bueno, los abrazos deben ser siempre, pero no sé por qué es que en Navidad se ponen tan de moda. Bueno, ya Leonel y Danilo se abrazaron. Sí. Sí. Eso es un ejemplo para que la ¿Cómo ciudadanía usted vio el se abrazo? abrace. Usted que es una mujer sensible, Sí. poeta, que escribe. Siempre un abrazo es un gesto de ¿Verdad? acercarse, de acercamiento. No, pero hay abrazos de conmiseración. Hay También. un abrazo donde usted demuestra, ¿verdad?, muchas veces que está derrotado y entonces usted Siempre un al abrazo. vencedor lo abraza. Pero siempre un abrazo, sin importar el espacio en que se da, siempre es de solidaridad y siempre es de acercamiento. Es lo más importante. Bueno, nada. Bien, hoy en Foro 45 tenemos la participación del economista, escritor y catedrático universitario N.G. Cortiña. Con él vamos a hablar sobre el comportamiento de la economía en este año que ya finaliza. ¿Cómo se siente? Muy bien, y como decía María, en una época como esta tan acogedora, en el que el clima incluso obliga a abrazarnos. ¿Verdad? Sí, porque hace un poquito más de fresco. ¿Verdad? Más frío. Sí, porque cuando hace mucho calor nadie Sí, quiere abrazar a nadie. Nadie quiere que le pase por el lado. Regularmente no. Los Sí. cuerpos se repelen. Sí, Exactamente, eso, y entonces exacto. obviamente eso es un encanto, Sí. el clima es un encanto que propicia los abrazos fraternos y qué bueno que sea así porque si lo miramos desde el punto de vista cristiano, la Navidad es una época para la reconciliación, El amor. para la meditación, Sí. para el amor, para la solidaridad. Y mucha falta le hace a la sociedad dominicana. Así es, así Sí. es. Mire, Especialmente en sus líderes. sí. Mire, licenciado, las proyecciones era que la economía en República Dominicana creciera 5.5 y terminamos en 4.75, según estimaciones de las mismas autoridades. ¿Qué pasó ahí? Ciertamente, cuando se formuló el presupuesto del año 2017, así como también el programa monetario del Banco Central, se estipuló un crecimiento de la economía para el año 2017 de 5.5%. Sin embargo, como en el primer semestre de este año, el comportamiento de la economía no mostró la magnitud en cuanto al crecimiento, pues las autoridades tomaron la decisión de reestimar lo proyectado en cuanto al PIB y lo ubicó ya no en 5.5%, sino en 4.75%, atendiendo a las nuevas realidades internas de la economía dominicana. Okay. Entonces, eso es normal que acontezca, no solamente ocurre en la República Dominicana, periódicamente en todas las economías del mundo, no solamente ajustan el PIB cuando los factores incidentales han cambiado, sino también la inflación. La tasa de inflación. En el caso dominicano la tasa de inflación no fue variada, la estimada, sino que solamente el PIB. Y el PIB, conforme a mi cálculo, estaría terminando el año 2017 en 4.8%. Que no es malo, ¿eh? ¿Perdón? No es malo. No, claro que no, Sí. y no es malo, primero porque lo sitúa alrededor del el reestimado por las autoridades que es de 4.75. Segundo, porque supera el crecimiento de la población. Y tercero, que creo que es lo más importante, porque ese crecimiento se concentró en los sectores principales de la economía dominicana que generan empleo, vale decir, el sector manufacturero, el sector agropecuario y el sector turismo. Al punto que la tasa de desempleo ampliada abierta, o la tasa de desempleo ampliada, estaría cerrando para el año 2017 en 12.5%. Entonces, Cuando, podemos decir que la economía, aún con ese frenazo, ¿verdad?,
ha sido lo suficientemente dinámica para crear nuevos empleos. Sí, a lo que podríamos denominar un crecimiento con inclusión. Okay. Y es con inclusión porque estaría disminuyendo la tasa de desempleo, que en el año 2016 fue de 13.3% a diciembre del 2016, 13.3%, y a diciembre del 2017 estaría situándose en 12.5%, es decir, una reducción de 0.8%, y a eso podemos llamarle de crecimiento económico inclusivo, porque usted sabe, como cualquier otro, que cuando el desempleo disminuye en una nación, estaría propiciando la disminución de la pobreza. Porque un país no puede desmontar la pobreza si su tasa de desempleo permanece igual o, en cambio, aumente. Y esa es una de las políticas también del Banco Central. Sí, y yo diría más que del Banco Central, de todas las políticas públicas. La política económica, porque la política del Banco Central se centra más básicamente en el tema del control de la inflación, de la estabilidad de los precios, de todos los precios de la economía, la inflación, el tipo de cambio, así como también la tasa de interés. Sí, pero esas variables ayudan al crecimiento. Definitivamente. Al crecimiento de la economía cuando hay control, y también si hay crecimiento de la economía se crean nuevos empleos. Definitivamente que es así. Ese es el aporte, digamos, que hace el Banco Central a partir de la actividad monetaria. En el campo fiscal y en el campo del resto de las políticas públicas, entonces vienen a complementar todo lo que ayuda a que el PIB termine creciendo como lo estimado. Bien, sector construcción y sector comercio dieron un bajón. Así es. ¿A qué se debe eso? Yo pienso que, bueno, los que están vinculados al área de la construcción aducen que el tema de la ley de lavado de activos ha estado influyendo en el tema de la dinamización del sector. La nueva ley. Sí, la nueva ley, por supuesto. La nueva ley, que usted sabe que pone restricciones con el uso del efectivo, ¿no? Hasta un monto determinado, en donde incluso a los constructores lo ponen como sujeto obligado para que hagan la debida diligencia cuando vendan una propiedad inmobiliaria a partir de un monto determinado. Y entonces eso hace, en primer lugar, que el sujeto obligado pase a ser un agente de investigación, de investigación financiera. Y eso crea para nerviosismo. lo cual, por supuesto, para lo cual no está entrenado. Pero así también a otros. Y al mismo tiempo, usted sabe que una parte importante de la economía dominicana es informal. Imagínese que a nivel del empleo, alrededor del 57% de la economía dominicana es informal. Y el que es informal en la economía, obviamente, culturalmente opera dentro de la informalidad. Y parte de la informalidad es pagar en efectivo. Y que no le gusta mucho la fiscalización. Por supuesto, la fiscalización es un tema que la informalidad no anda muy de cerca. Por el tema especialmente tributario. Licenciado, sin embargo, ahí se puede evidenciar, ¿verdad?, un nerviosismo a nivel de las opiniones de los economistas, en que hemos crecido a un ritmo de un 6%, pero resulta que ahora cerramos con un 4.75%. ¿Tiene justificación esa preocupación y ese nerviosismo de ese sector? Mira, siempre es bueno que haya preocupación, porque la preocupación hace que los hacedores de políticas públicas se mantengan monitoreando el desempeño de las variables económicas. Y el hecho de que el país haya estado creciendo en alrededor de 4.8% es una señal de que la economía en su ciclo económico viene a situarse en el nivel más bajo de los últimos años. Por ejemplo, en el año 2014, el PIB creció en 7.7%. Sí, eso mismo. Y en el 2016 creció en 6.6%. Y este año 2017 estaría creciendo en 4.8, 4.9. Supongamos que se termine cerrando en 5. Como quiera, estaría por debajo de los años anteriores. A eso es que se le denomina ralentización. Sin embargo, ese crecimiento del PIB está aconteciendo con estabilidad. Y eso es importante para cualquier economía y para cualquier agente económico. Cuando usted habla de estabilidad, son la variable de inflación, la moneda que tiene una depreciación, pero una depreciación dentro de lo razonable. De lo razonable. Sí, el nivel, efectivamente, la economía se maneja con tres tipos de precios. Y la depreciación
que es el precio de la moneda de la divisa respecto al peso dominicano, estaría cerrando a nivel de depreciación en alrededor de 3.1, 3.2%, y se había estimado 5.1%. Okay. Eso quiere decir entonces que ha habido una holgura a favor del cumplimiento de la meta que tiene que ver con la depreciación. Y eso ayuda a la programación empresarial, porque los empresarios, todos, de alguna manera, tienen un componente importado en las actividades que despliegan en términos productivos y comerciales. Y las importaciones se realizan con dólares. De manera que cuando usted tiene estabilidad cambiaria, el presupuesto de las entidades privadas pueden elaborarse, formularse, ejecutarse con certidumbre. No hay sobresaltos. No hay sobresaltos. Como lo que vivimos en el gobierno de Hipólito Mejía. Por supuesto que el tipo de cambio se situó en niveles históricos. Exacto. Históricos. Y entonces, esa es parte de la estabilidad. Otra expresión de estabilidad es la tasa de interés promedio ponderado bancaria. La activa nominal para enero del 2017 estaba en algo más de 17%. Pues ahora para diciembre del 2017 estaría situando en algo más de 12%. Estamos hablando de una reducción de más del 5%. Y eso es otra expresión de estabilidad de precios. Usted hablaba de verdad de ese crecimiento de un 7% y hemos terminado en 4.75%. ¿Usted no cree que ese crecimiento de un 7% fue tanto exagerado y que estamos ya entrando en la realidad de la economía de República Dominicana? No, yo creo que aunque el crecimiento potencial de la economía ronda alrededor del 5%, conforme a los cálculos, la economía dominicana en varios años ha crecido incluso por encima del 7%, lo cual demuestra que realmente en una economía como la nuestra, en donde el nivel de empleo no ha llegado al óptimo, lo que se le denomina el pleno empleo, está muy lejos del pleno empleo, la economía dominicana, pues obviamente hay espacio para seguir creciendo. Yo pienso que la desaceleración de la economía, la ralentización de la economía dominicana expresada en el PIB se debe a dos factores incidentales que han hecho que comparado con otros años sea menor. ¿Cuáles son esos dos factores? En primer lugar, que la inversión pública ha ido disminuyendo en el gasto público. Usted encuentra que el gasto de capital ronda el 15% del presupuesto, de la ejecución del presupuesto, y el 85% de gasto corriente, cuando en el año 1996 el gasto corriente era 56% y el gasto de capital era 44%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el gasto corriente se desploma desde 44% en el 1996 a 15% en el 2017, esto quiere decir que los gobiernos, no ya solo un gobierno, los gobiernos, los que han transcurrido desde el 96 para acá, que son varios, y de varios presidentes y de varios partidos de gobierno, resulta que le está quitando capacidad de inversión pública en obras reproductivas que generan empleo, que generan riqueza material y que realmente es lo que hace sostenible el crecimiento. Esa es una razón importante de la disminución de la magnitud del crecimiento económico. Y la otra tiene que ver con la formación bruta de capital. La formación bruta de capital para el año 2008 era de 28% como porcentaje del PIB. Para el año 2017 estaría situándose en alrededor del 23%. Cuando hablamos de formación bruta de capital, estamos hablando de la inversión pública y de la inversión privada. Ya no solo de la pública, que es la que te expliqué anteriormente, con el gasto público, sino también la formación bruta incluye la inversión privada. Y esta ha ido disminuyendo. Entonces, no solamente el sector público ha estado invirtiendo menos en obras reproductivas, en obras materiales, sino también el sector privado. Esas es las dos causales principales que, a mi juicio, explican la baja en la intensidad y la magnitud del crecimiento del PIB. Bien, Foro 45, información para el cambio. Vamos a una pausa comercial.